Bueno, bienvenidos. Somos el grupo Enseña. Está compuesto por Juan Ignacio Montario, Manuel Piñeiro, Hugo Cajel, Sergio Guerrero, Marcela Fernández y quienes habla Ezequiel Victoriano. Si no se escucha por el fondo, me avisan y hablo más fuerte, porque sé que en el fondo del aire acondicionado está complicado. Bueno, lo que quisimos hacer con esta breve presentación con los carteles es demostrarles un poco el principal obstáculo que tenemos a la hora de comunicarnos con una persona hipoacústica. Si no conocemos el lenguaje que ellos utilizan, la única manera que tendríamos de comunicarnos con ellos sería a través de carteles o escribiendo lo que queremos decir. Bueno, vamos a ver un poco del problema que nosotros queremos solucionar con nuestro producto y lo que estuvimos haciendo durante estos meses, que es establecer una mejora en lo que es el canal de comunicación e integrar a la sociedad a las personas hipoacúsicas. Para eso vamos a empezar a hablar un poco acerca de algunos conceptos que tienen que ver con esto, como por ejemplo qué es hipoacusia. Cuando decimos hipoacusia hablamos de la falta de capacidad de reconocer sonidos. Hay diferentes tipos de hipoacusia, diferentes niveles. El grado más grave se denomina hipoacusia severa o profunda, que en ese caso no se puede reconocer ningún tipo de sonido. Entonces la pregunta es cómo estas personas pueden comunicarse con su entorno, cómo pueden interactuar. A través del lenguaje de señas. El lenguaje de señas es nada más y nada menos que un lenguaje, una lengua como la lengua oral que utilizamos nosotros, pero la principal diferencia es que no es una lengua oral, sino que es una lengua que se expresa gestualmente y se reconoce visualmente. Así como sucede en la lengua oral, alrededor del mundo hay diferentes variaciones del lenguaje de señas, un lenguaje de señas universal no existe, por eso nosotros nos basamos en lo que es el lenguaje de señas argentino. El lenguaje de señas está compuesto por señas. No hay una analogía entre lo que es una seña y una letra que utilizamos nosotros para formar nuestro lenguaje, sino que una seña puede ser o bien una letra, o bien una palabra, o una acción, o una frase completa. Una seña se compone de 5 elementos que se conjugan y simultáneamente producen una seña. El primero de ellos es la configuración de la mano, que tiene que ver con la forma que adopta la mano. Hay diferentes formas, diferentes configuraciones, cada una de ellas significa algo. También es importante la orientación, la misma configuración con diferentes orientaciones puede significar diferentes cosas. También es importante la ubicación dentro del espacio en el cual hacemos nuestras señas. La ubicación que yo haga puede significar algo distinto. Por supuesto, hay algunas señas que llevan movimiento. La letra Z arranca con la configuración inicial y realiza el movimiento. Y el conjunto de eso da el significado de la seña. Y por último, que también es muy importante, es la expresión facial y la expresión corporal. A veces pasamos por alto y pensamos que el lenguaje de señas es solamente las señas que se utilizan con los brazos, con las manos, incluso la cara, pero también, por ejemplo, el otro día estaba viendo en Canal 7, en el noticiero, en algunos discursos, también en Canal 13, en la programación matutina, hay un recuadro donde se ve que una persona está haciendo un intérprete de señas, está interpretando todo lo que sucede en la pantalla a través de señas. Si prestamos atención, vamos a ver que hace mucho énfasis en la expresión corporal y en la expresión facial. Para tener una idea de algunos números, no tenemos lamentablemente números precisos en Argentina, ya que no se incluye en el censo. En el censo de 2010 no se incluyó la cantidad de personas hipoacúsicas. Sí se censó el tema de discapacidades, pero no qué tipo tenía cada uno. En Argentina hay alrededor de 500.000 personas que padecen algún tipo de deficiencia auditiva. De ellas, 70.000 pertenecen al grupo que se denomina hipoacusia severa o profunda. Y en lo que es el universo de discapacidades, las dificultades auditivas se corresponden con un 18% aproximadamente, y dentro de discapacidades auditivas, el 86% corresponde a una dificultad auditiva y el 13,4% a una sordera o hipoacusia severa. Ahora mi compañero Juan Ignacio va a contar un poco acerca del marco de investigación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, me gustaría compartir con ustedes un poco lo que fue el marco en el cual nosotros hicimos la investigación. Para arrancar,
les quería comentar las preguntas principales que guiaron la investigación al comienzo, ¿no? La primera pregunta que nos hicimos fue: ¿es el lenguaje de señas algo indispensable para la comunicación con personas hipoacúsicas? ¿A qué refiere esta pregunta? ¿Es la única herramienta con la que cuentan las personas hipoacúsicas el lenguaje de señas? ¿O existe alguna otra herramienta? No nos olvidemos que las personas hipoacúsicas pueden emitir sonidos. La mayoría no son mudos. El famoso sordo mudo es una mentira, ¿no? Las personas pueden emitir sonidos y podrían llegar a hablar, como también pueden leer los labios. Lo que pasa es que eso cuesta más, es más difícil de estimular. Por otro lado, ¿cómo aprende un niño hipoacúsico el lenguaje? ¿Cuál es el proceso por el cual ese chico aprende el lenguaje de señas? Y en sí, ¿cómo se le enseña a un chico hipoacúsico el jardín de infantes, por ejemplo? ¿Cómo es? ¿Es distinto? ¿Es igual a una persona oyente? ¿Qué forma hay de practicar las señas de una forma autodidacta? Esto es, ¿cómo hace ese chico para practicar en su casa las señas? ¿Qué tiene? ¿Con qué herramientas cuenta? ¿Solo los niños hipoacúsicos deben aprender el lenguaje? O sea, una herramienta que ayuda a una persona hipoacúsica ¿tiene que estar solamente orientada a la persona que tiene la discapacidad? ¿O debería estar orientada a personas oyentes, por ejemplo? ¿Existe algún software didáctico en el mercado al día de hoy que permita hacerlo? Bueno, vamos a pasar a una breve entrevista con un especialista que hicimos, en la cual se van a contestar solas algunas de estas preguntas. El lenguaje de señas hay que entenderlo que es como un lenguaje universal para ellos y que se tendría que aprender y fomentar. En las escuelas se tendría que, como dice, por ejemplo, empezando por algo básico, cantando el himno con lenguaje de señas. La escuela inicial se basa hace unos años en estimular tanto a los padres como a los nenes, en enseñarles desde muy chiquito el lenguaje de señas. Para que ellos se puedan comunicar y a su vez puedan ser parte de la sociedad. Porque el lenguaje de señas, al ser universal, es como que es un aval que él tiene para poder desarrollarse en la vida. Y es más difícil, es un trabajo como más detallado. Él puede llegar a decir sus palabras, no sé, a los 6 años. O sea, va en conjunto, no es o hacemos una cosa o hacemos la otra. Es el lenguaje de señas, el aprender a leer los labios, el aprender a hablar, a reproducir los sonidos y el cómo suena, porque también, como yo te decía, esto de las vibraciones, ellos cuando logran y se dan cuenta de que, porque esto es una edad ya más avanzada, de que suena de tal forma, ellos a través de las vibraciones se dan cuenta de lo que están diciendo. Pero es un trabajo que es muy se empieza con los colores, o sea, con las vocales, es todo un trabajo muy detallado. Por eso es más fácil y más accesible que ellos empiecen con el lenguaje de señas, porque es como más habilidoso y pueden, integrarse más rápido. No, para mí no lo limita y es una herramienta. Hay que tener en cuenta de que como el ciego tiene su programa para llegar a tal lugar o sus cosas para llegar a tal lugar, el sordo tiene su lenguaje de señas. Es una herramienta más que hay que tener en cuenta. No podemos decir, bueno, la desplazamos y que no esté. No, es una herramienta más la cual la sociedad también se tiene que adaptar a esto. Pero empiezan por las necesidades, claro. el poder, claro, su necesidad, transmitir su necesidad, del querer tomar, del querer ir al baño. Hace unos años hubo un debate muy grande de esto de incorporarlo lo base a las escuelas, que después quedó en la nada. Pero estaría bueno porque es una forma más de que a su vez se vea, ¿no? De que estas personas viven en nuestra sociedad.
sociedad. Y que no hay que discriminarlas, de que no hay que excluirlas, sino al contrario, me parece que ellos ya tienen una dificultad muy grave que es no escuchar. Entonces, otra dificultad más que no lo puedas interpretar porque no tenés un lenguaje de señas. El sordo no puede trabajar, no puede aprender si no es conjunto entre la familia, la escuela o la institución a donde vaya y el nene. El nene tiene que tener mucha voluntad porque los nenes también a veces se niegan a eso. Es increíble decir, no, un nene de 3 años se puede negar a eso. Sí, porque no quieren, porque vos le estás enseñando y él no se entiende que a través de eso se tiene que comunicar. Tienen algunos que se manejan para diferentes sectores con los dibujos, está todo muy gráfico. Eso es, gráfico. Si está bien estimulado a los 8 años, bien estimulado y con todo lo que yo te digo, un lugar donde lo estimulen en la casa, a su vez en la casa acompañen porque a su vez los padres tienen que aprender el lenguaje de señas, entonces bueno, si lo acompañan a los 8 yo creo que puede llegar a expresar la necesidad, obviamente en algo muy reducido, pero sí puede tener un discurso. O sea, las personas que aprendieron a hacer el lenguaje de señas, ¿no es cierto? Que están con el lenguaje de señas, ¿qué programa de tele o qué película, lo que sea, tiene la pueden? O sea, si no logran alfabetizarse un 100%, logran poder ver y eso no. No, así no, yo lo conozcan. Lo más importante que aprendí en mi carrera fue el gracias. Bueno, esta fue una parte de la entrevista que hicimos reducida para traer acá. La idea sería compartir con ustedes las conclusiones de todo lo que fue la investigación que hicimos, ¿no? Lo primero que decimos es, el lenguaje de señas es la herramienta más importante en la educación de un niño hipoacúsico. ¿Por qué la más importante? ¿Por qué decimos que es la más importante? Como explica la especialista, es la primera herramienta con la que cuentan los chicos hipoacúsicos y es la que les permite transmitir lo básico que son sus necesidades. Me duele la panza, tengo ganas de ir al baño, tengo hambre. Es inclusivo respecto de las personas aún no alfabetizadas. Esto es muy interesante, porque el lenguaje de señas permite que la gente que aún no aprendió a leer y escribir, o nunca aprendió, pueda comunicarse. Y acá tengo que citar el ejemplo que les contó Ezequiel al principio, que es, por ejemplo, el zorro, que está apareciendo en Canal 13 con el intérprete, la chica que va traduciendo el lenguaje de señas lo que dice la serie. A mí se me ocurre pensar, ¿por qué no lo subtitularon? Es mucho más barato, lo subtitulamos y listo, un intérprete sale mucho más caro. Pero ¿qué pasa? Claro, el subtitulado, ¿quién lo puede leer? La gente grande, por ahí, los chicos avanzados. Pero los chicos saben leer y escribir al nivel de poder leer un subtítulo. No. Por eso es importante que el lenguaje de señas permite a esos chicos comunicarse antes de estar alfabetizados. Es de vital importancia el acompañamiento del entorno familiar y la estimulación, por lo que también es necesario que aprendan el lenguaje. Bueno, esto es clave. O sea, el chico no puede ir a la escuela especial a aprender el lenguaje de señas ahí y en la casa nada, porque justamente lo usa para comunicarse. Los padres tienen que también aprender el lenguaje de señas y, digamos, estimularlo. El juego es una buena excusa para aprender. Bueno, esto tiene que ver con la reticencia. En general todos los chicos tienen una reticencia por ir a aprender, a seguir las reglas que le imponen en el jardín, supongamos, ¿no? Pero en general los chicos hipoacúsicos tienen que aprender muchas cosas que como ellos no escuchan, les parece que no sirven para nada. Entonces es interesante usar el juego como una buena herramienta para transmitir las cosas. Y por último, hay una tendencia a la inclusión a partir del intérprete en detrimento del subtitulado closed caption. Bueno, justamente por lo que hablaba anteriormente, de que el subtítulo a veces deja gente afuera, ¿no? Les queremos contar ahora qué es lo que hay en el mercado, qué herramientas hay hoy en día en el mercado para aprender el lenguaje de señas.
Hay pictogramas, son pequeños cuadritos de cartón en los cuales figura la seña, por ejemplo, algunos que figura la letra que uno quiere aprender a hacer, la letra, y la seña, porque esa es esa letra. Tenemos videos en los cuales hay un intérprete que, supongamos, cita un tema, por ejemplo, lugares de la casa, entonces te dice, bueno, ¿cómo se dice comedor? ¿Cómo se dice cocina? Te va explicando, pero a través de un video. O tenemos cursos. Bueno, curso es un curso de lenguaje de señas, me anoto, voy, curso, como cualquier curso. Todas estas cosas tienen debilidades, digamos, tienen cosas grises, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Nos ayudan realmente a aprender y a practicar lo aprendido? Esto es interesante. O sea, un curso, supongamos un video o un pictograma, ¿nos ayuda realmente a corregir la seña o nos muestra cómo la seña se hace? Yo veo el cuadradito que dice la seña se hace así, bárbaro, listo. Ahora, quedó ahí, queda en mí que yo la practique o no. Y la corrección, ¿quién me la hace? En un video pasa lo mismo. Yo veo un video, me explica perfecto cómo se hace la seña, pero ¿quién me corrige a mí cómo yo hago la seña? ¿Podemos usarlos en cualquier lugar, en cualquier momento? Bueno, los cursos no. ¿Son gratuitos? Bueno, los pictogramas no lo son y los cursos tampoco. ¿Son realmente interactivos? Esto es algo que me gustaría destacar porque los videos generalmente ponen videos interactivos. Yo no sé qué es lo interactivo que tienen los videos. Quizás lo interactivo sea que uno elige la seña y el video te lo muestra. Pero en realidad no hay nada interactivo. O sea, yo elijo la seña, el video me muestra cómo hacer la seña, pero yo no puedo practicar la seña. O si la practico queda en mí, pero nadie me la puede corregir. ¿Requiere una conexión a internet? Bueno. Por ejemplo, los videos, alguna vez si los miro desde YouTube, por ejemplo, sí requieren. ¿Son accesibles? Bueno, el curso, si voy a hacer un curso, tengo un curso cerca de mi casa, ¿son accesibles económicamente esos cursos para que yo los haga? Los pictogramas, ¿dónde los consigo? ¿Los puedo comprar en cualquier lado? ¿Permiten aprender jugando? Esto es algo también interesante, porque en general los cursos y los videos no están pensados didácticamente. ¿Permiten actualizar su contenido? Bueno, esto es que se permite actualizar, digamos, online. ¿Y están orientados a niños? Esto también es muy importante. En general los cursos y los videos no están orientados a niños. Bueno, yo les mostré ahora todos los grises que hay en el mercado hasta ahora respecto de las herramientas para aprender el lenguaje de señas. Ahora mi compañero Emanuel le va a mostrar lo que ofrece nuestra aplicación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Para retomar lo que estaba diciendo mi compañero Juan Ignacio, él más o menos mostró los problemas y dudas que existe hoy con lo que hay en el mercado. Nosotros tomamos esto de una manera como el propósito por el cual nosotros vamos a implementar una nueva idea que pueda superar estas dificultades, que ofrezca algo nuevo. ¿Y cuál es esta idea? Esta idea es nuestro nuevo software llamado Enseña, que está más o menos basado en estas palabras que nosotros pusimos alrededor, que apuntan más que nada a la integración de un chico y la comunicación del mismo con la familia, la sociedad, los amigos, pero no solo un chico hipoacústico, sino también un chico normal que quizás tenga que comunicarse que sería bueno que pudiera comunicarse con un chico que quizás tiene discapacidades, para expresarse y escuchar. Bueno, como les mencioné, ¿qué es exactamente Enseña? Para nosotros Enseña es el primer software que permite aprender el lenguaje de señas argentino de manera interactiva, que es algo que hicimos hincapié, que Juan Ignacio hizo hincapié, que no permitían las anteriores herramientas. Como cualquier producto software, este está orientado a un mercado específico, entonces ¿quién puede usar Enseña? Nosotros orientamos a los chicos, pero en realidad puede ser usado por cualquier persona que sepa que sepa usar una PC, o en el caso de chicos que pueda ser guiado por un mayor para utilizarlo. Relacionado con esto, lo que nosotros no queremos es que nuestro software no pueda ser utilizado por la mayor cantidad de personas posibles. De esa manera, nos enseña puede utilizar cualquier PC que posee una cámara web. No queremos que se necesite nada adicional a eso para poder ser utilizado. Y relacionado cómo se puede hacer Enseña, nosotros lo vamos a hacer de manera gratuita y que esté disponible para descargarse de cualquier lugar, de una página que nosotros tenemos. Y en cualquier caso, si no se tiene conexión a internet, también se puede instalar en un pendrive, una memoria USB, un DVD o lo que sea. Y en relación con esto, lo que nosotros no queremos es que nuestro software no pueda ser utilizado por la mayor cantidad de personas posibles. De esa manera, nos enseña puede utilizar cualquier PC
Ahora, todo lo que yo dije quizás es medio abstracto, en realidad saqué la duda de cómo funciona la mente enseña, qué hace enseña. Bueno, lo más importante, la manera en que funciona, es que utiliza algoritmos de inteligencia artificial y análisis de imágenes para poder saber qué está haciendo el usuario frente a la cámara. Y al saber qué está haciendo el usuario frente a la cámara, le puede decir si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, qué tiene que corregir para hacerlo bien. Para aclarar un poco más, pusimos los 5 pasos principales de la manera en que funciona nuestra aplicación. Al principio, se elige la lección a aprender. La lección puede ser el alfabeto, los números, colores, días, meses, ese tipo de cosas. Cuando se inicia la lección, muestra el primer concepto, la primera idea. Y muestra el ejemplo de cómo se realiza, ya sea por una imagen, un video, lo que se necesite para mostrarlo. El usuario, el niño, el adulto, quien sea, realiza la señal frente a la cámara. Y enseña, como dije anteriormente, puede ver lo que está haciendo el usuario frente a la cámara. Y al verlo, puede corregirlo, decirle lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Esto hace hincapié en la falta de interactividad que tienen las anteriores propuestas que existen en el mercado, como decía Juan Ignacio. Que quizás un video te muestra cómo se realiza, pero si vos lo practicás, no sabes en realidad si lo estás haciendo bien o no. Por eso, ¿qué se puede hacer con Enseña? Aparte de aprender y practicar el lenguaje de señas argentino, algo importante es que va a tener juegos. Y los juegos son muy importantes para poder enganchar a un chico, para poder de alguna manera dar una manera mucho más entretenida de aprender y mejorar su desempeño. Y algo que vale la pena mencionar es que cualquier persona que use el software va a poder tener su usuario propio y de esa manera va a dar su progreso y ver cómo va mejorando. Ahora, algo importante que me gustaría destacar es si va a estar limitado la señal. En este sentido, no, porque va a estar preparado para poder recibir actualizaciones que permiten incorporar nuevas señas, ya sea, por ejemplo, conceptos que tienen que ver con viajes, trabajo, situaciones comerciales, ese tipo de cosas. De alguna manera, nosotros pensamos que las posibilidades son casi infinitas de lo que se puede hacer y lo que podemos ofrecer con nuestro software para aprender. Y bueno, para finalizar, me gustaría dejarlos con nuestro spot comercial que muestra más o menos la idea que tenemos con Enseña.
para dar un cierre, tienen preguntas, consultas.